Correcto. Vamos a saludar entonces a Karina Pinasco. Tenemos que ir rápido y por eso evitamos el corte en este momento. Vamos a hablar, Karina, muy buenos días, de este nuevo intento de congresistas para aprobar por insistencia la modificatoria de la ley forestal. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Sí, en realidad estamos muy preocupados, no solamente como sector, sino como ejecutivo, sobre la insistencia de querer aprobar la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Porque además atentaría muchísimo con los derechos que tienen los pueblos, principalmente indígenas. Recordemos que esta ley forestal vigente es una ley que ha pasado por consulta pública, por consulta previa. Entonces ha habido todo un proceso participativo para su elaboración y por lo tanto cualquier modificatoria que se tuviera que hacer en el marco de esta norma tiene que hacerse también respetando el proceso, ¿no? Justo el día de ayer el Miragri, Cultura y el Ministerio del Ambiente hemos sacado de manera conjunta un comunicado alertando de que existe todavía esa motivación. Sin embargo, esta propuesta legislativa, que es una autógrafa ya, porque ya ha sido aprobada en el Pleno, Claro. el Ejecutivo lo observó y ahora pasó nuevamente por Comisión Agraria, pero hubo una exigencia importante, principalmente de los pueblos indígenas preocupados por la intangibilidad o por el resguardo de los bosques y de su territorio, para que pase por la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ¿no? Y dentro de esa comisión hay un tema importantísimo. Si bien ellos ayer ya definieron que por favor, o sea, han resuelto que se archive definitivamente este proyecto de ley. Lo importante aquí es que no se ha quedado solamente en el archivamiento, sino que han creado un grupo de trabajo donde en este grupo se puede tocar la problemática y que está conformado ya por varios congresistas, ¿no? Claro, Donde saludamos. en buena cuenta, perdón, viene a ser un segundo intento y ya van por la insistencia. Así es, van por la insistencia, así que nada, hacemos un llamado para que los señores congresistas, en un país además que es un país de bosques, ¿no? Perú es un país amazónico y que muchas poblaciones dependemos nuestros medios de vida, y lo digo nuestros porque soy amazónica también y conozco bastante bien la problemática. Necesitamos que los bosques en pie permanezcan, ¿no? Y es cierto, hay muchos problemas en el sector forestal y que tenemos que resolverlo, pero eso tenemos que resolverlo conversando. Por eso saludamos la conformación de este grupo y pedimos y exhortamos para que este grupo sea el que mantenga un diálogo más bien abierto, concertado, consensuado con todos los Lógico. actores, ¿no? Los sectores, también los gremios agropecuarios, también los pueblos indígenas, otros usuarios del bosque, los gobiernos subnacionales, para tener salidas a la problemática en el sector forestal. Creemos que en un país como el nuestro el diálogo es el que tiene que primar, porque también es importante mencionar que no podemos vulnerar los territorios que existen. No podemos, dentro de la ley siempre, todo lo que es vocación forestal y vocación de protección y conservación Claro. no puede ser titulado, porque existen otras Correcto. formas y otras herramientas, ¿no? Además, a ver, en un contexto terrible lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Así es, además en esa situación, además tenemos que llevar a la memoria lo que sucedió hace ya un buen tiempo, que fue lo de Bagua, En ¿no? No Bagua, queremos claro. que estas cosas tampoco se repitan. Recordemos que buena parte de la legítima protesta que tuvieron nuestros hermanos de los pueblos indígenas en ese momento fue justamente por modificatorias en el tema forestal y de vulneración de los derechos de sus propios territorios, ¿no? Entonces hay que estar alertas porque todos somos ciudadanos y ciudadanas y tenemos que respetar nuestros propios territorios, ¿no? Y mucho más aún lo que significa en estos momentos también en el contexto de cambio climático. No podemos darnos el lujo de seguir deforestando o de seguir realizando actividades convencionales que deforestan, ¿no? Tenemos que comenzar a apostar por los bosques en pie, porque ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático y eso nos afecta absolutamente a todos y todas, ¿no? Claro. Principalmente a la gente que vivimos en las ciudades, porque todo lo que sucede en los bosques repercute Lógico. directamente
en un recurso principal, que es el recurso agua, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que poner conciencia y exhortamos a que el Congreso de verdad archive definitivamente este proyecto de ley. Que ponga barbas en remojo. No son tres sectores los involucrados y por ahí debería pasar primero, ¿no? La discusión por ambiente, por desarrollo agrario y riego y por cultura. Precísenos, por favor, el tema de la vulneración del derecho a la consulta previa. Sí, o sea, como te mencioné, en Perú existe una ley de consulta previa. Correcto. Y este proyecto es uno de los, como proyecto debería pasar por la consulta previa, a eso se refería. Exactamente, porque ya la ley fue una de las primeras leyes que se trabajó en el marco de la ley de consulta previa. Entonces ha pasado por todo ese proceso y cualquier modificatoria también tendría que pasar, respetar este proceso. Exactamente. Claro. Ahora bien, bueno, tenemos el gran problema de la tala ilegal, ¿no? Sí, en realidad dentro de los bosques hay muchísimos problemas referidos a la ilegalidad, no solamente la tala ilegal, tenemos también la minería ilegal en la Amazonía. La minería, tenemos claro. Lo que está pasando en Madre de Dios. Tráfico de tierras, y esta es una de las mayores preocupaciones con esta modificatoria, porque permitiría titular en tierras de vocación forestal. Y eso es lo que no se busca, sino más bien cómo aprovechamos los recursos. No queremos decir que los bosques sean intocables, porque nunca lo han sido, ¿no? Sino que se aprovechen de manera sostenible, porque tenemos la plena convicción de que los bosques en pie pueden ser mucho más rentables y pueden aportar muchísimo al desarrollo de las comunidades y todos los pueblos en Perú, ¿no? Entonces ahí tenemos que apostar en esos bosques en pie y comenzar a cambiar también nuestro chip de lo que queremos, de lo que visionamos con relación a los bosques, ¿no? Y porque además nos proporcionan bienes y servicios que son fundamentales para la vida, que no podemos perder, y que además también muchas comunidades dependen de los mismos para poder subsistir, ¿no? Y mucho más aún que ahora estamos viniendo de una etapa de pandemia donde hemos visto lo importante que son los bosques incluso para nuestra salud, porque aquellos bosques saludables y que han permanecido con conocimientos, las poblaciones que han estado dentro se han visto mucho más resilientes ante esta emergencia sanitaria también. Justamente porque no hay confianza, ¿no? Así es, así es. Entonces nada, así que muchas gracias por esta cobertura, y como te menciono, exhortamos al Congreso y a toda la ciudadanía a defender la ley que está vigente, que no se apruebe esta modificatoria y que más bien iniciemos un proceso de diálogo y de consenso para resolver la problemática, porque reconocemos que hay una problemática en el sector forestal que tiene que ser atendido entre todos los actores, ¿no? Sin excluir absolutamente a nadie, porque las mejores soluciones se construyen en conjunto. Correcto. Bueno, es un tema que ojalá luego podamos tratar a profundidad, que no prospere, ¿no? Y efectivamente que sea más bien la oportunidad para una discusión de largo aliento, ¿no? Que creo que es lo que se necesita. Así es, así es. Y bueno, y estamos con las puertas abiertas desde el Ministerio del Ambiente, siempre pensando en el bienestar de las comunidades y en la conservación de estos bosques, porque como te mencionaba también, el impacto del cambio climático ya está aquí. No queremos que las poblaciones y además somos un país vulnerable, por lo tanto las poblaciones son las que más se van a ver afectadas, no solamente con el aumento de la temperatura o el aumento de las lluvias y los desastres y qué sé yo, sino principalmente sus actividades económicas que dependen de estas variaciones climáticas, ¿no? Así que tenemos una gran oportunidad también en nuestros bosques en pie y no podemos desperdiciarlas en estos momentos, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista, por esa deferencia de poder contestar nuestro llamado. Ha sido Karina Pinasco, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM. A propósito de este nuevo intento, ¿no?, del Congreso, ojo que se observó por primera vez en el gobierno de Pedro Castillo, lo cual da cuenta de un ejecutivo también como institución